Y listo. Hola, Envío. pues muchísimas gracias por unirse a esta sesión especial con Alejandra Quirós, que nos va a platicar de Hans Christian Andersen, este señor escritor que se le considera el padre de la literatura infantil y que a mí me parecía muy importante revisar en Leo con Abrilig, porque pues estamos revisando literatura infantil y literatura juvenil y me parecía que había que regresar un poquito como a los orígenes, entre comillas, con estos autores pues que todo mundo conoce, ¿no? O sea, Andersen, los Grimm, Perrault, entre otros. Entonces quise empezar con Hans Christian Andersen porque en la línea todo fue inesperado, pero al final dije, pues ya le sigo por ahí, que empecé como con autores muy modernos y luego nos fuimos yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces ahorita como que estamos en el siglo XIX y dije, bueno, revisamos a Andersen y después nos vamos más atrás y por eso es que estamos revisando primero a Andersen. Así que quise invitar a Ale porque ya es nuestra invitada frecuente en este círculo, es la tercera vez que nos acompañas. Muchas gracias, Ale. Y como Gracias. ustedes han podido ver en las sesiones anteriores donde ella nos ha acompañado, pues es una gran apasionada de la literatura infantil y de ciertos autores. Ya nos habló de Astrid Lindgren, de Tove Jansson, y ahora nos va a hablar de Andersen, así que pues estoy muy emocionada porque seguro nos la vamos a pasar muy bien. Y nada, te dejo a ti, Ale, para que nos cuentes todo. Perfecto. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ¿no te deja? A ver. Ah, sí, ya, perfecto. Entonces déjame, pongo esto en modo presentación. Ah, chucu, chucu. Mm, A ver, presentar. Modo presentación. Presentar. Ay, no sé qué hice. No, esto no es, perdón. Denme 2 segundos. Eh, presentar. Y ahora vamos a compartir pantalla. Bueno, espero que se vea. Si no, ahorita veo que sí se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Abril, por invitarme. Sí, o sea, la verdad es que realmente no me gusta la academia, pero estaba pensando que yo debería dedicarme a estudiar la literatura infantil nórdica, pero es un problema. Entonces, muchas gracias porque así puedo compartir como todas las cosas que me gusta leer. De Andersen, pues sí, como decías, ¿no? O sea, revisamos mucho lo contemporáneo y ese tipo de cosas, y a veces como que los fundamentos sobre todo la forma en que contamos ahora, que creo que esa es la gran aportación de Andersen, pues pues se nos pasa algo, digo, no es que sea un crimen ni nada, pero es curioso, ¿no? O sea, como pues olvidamos un poco los cimientos de la literatura dedicada a niños y niñas y el impacto que tiene, sobre todo cuando el escritor fue un niñote, ¿no? O sea, Andersen fue básicamente un niñote, ¿no? O sea, como muy ingenuo, muy mm, inocente, ¿no? Vivía como en un mundo de fantasía constantemente, entonces era como un niño escribiéndole, un niñote escribiéndole a niños y niñas, ¿no? Este, Nació el 2 de abril de 1805 y como deben saber, pues desde hace algunos años se anima la celebración del Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, precisamente el 2 de abril en reconocimiento a la aportación y transformación que hace Andersen de la escritura dirigida al público infantil, ¿no? Aquí pues voy a estar un poco brincando entre infantil, niños, niñas, niñeces y todo eso, porque son términos que ya tenemos como muy anclados. Me da un poco de no sé, ñañaras, ¿no? Como cambiar tanta cosa, ¿no? Entiendo los problemas que tiene hablar de público infantil en este contexto, pero bueno, no que yo creo que los niños no tienen voz, sino que es como una convención que tenemos ya, que podremos ir cuestionando, pero para los fines de esta charla no lo voy a hacer. Entonces, Andersen nació como en una familia muy pobre, ¿no? O sea, la verdad y eso se retrata bastante en sus obras en sus cuentos, muy, muy pobre y estaba como consciente de su talento, ¿no? O sea, como que desde niño encontró como cierto histrionismo y cierto talento para inventar historias y contar como un poco crear su propio mundo, básicamente, ¿no? Porque parte de lo que hacía él de niño
era hacer títeres, ¿no? O sea, cosía la ropa, cosía sus títeres y les cosía su ropa y jugaba con eso, ¿no? O sea, se entretenía más con los puros títeres que con niños de su edad o con otras personas, sobre todo porque lo acosaban mucho, ¿no? Pues, antes era como, tenía una criatura muy frágil, no necesariamente enfermiza, sino que era como flaco, largo, pues se veía debilucho, ¿no? Y sobre todo porque estaba como más en esta vocación eh, de lo sensible, ¿no? De lo artístico, de la dramaturgia, todo eso era como que tenía un alma sensible, básicamente, y eso se notaba desde lejos, y pues mucha gente le hacía, pues lo acosaba por eso mismo, ¿no? Era como una situación bastante peculiar del pobrecito Andersen. Y anhelaba ser exitoso, ¿no? Anhelaba triunfar, la verdad que con todo y las circunstancias de su nacimiento y los posteriores desafíos a los que se enfrentó mientras crecía, pues creo que tuvo bastante arrojo y muchas ganas de salir adelante, ¿no? Sí se agüitaba, pero no se dejaba vencer, ¿no? Y bueno, aquí hay una foto de la estatua de Anderson, perdón, de Andersen junto al ayuntamiento en Copenhague y que de hecho está sobre una avenida que es el Boulevard Andersen, ¿no? O sea, Andersen de verdad se volvió como una figura tan eh, importante para Dinamarca. Ah, bueno, nació en Odense, en Dinamarca, ahora vamos a hablar de esto, que bueno, es una de las avenidas principales, ¿no? Y todo el mundo, o sea, es como si verdaderamente un orgullo nacional, ¿no? Entonces les decía, Andersen nació en ese entonces el pueblo Odense, ahora es una de las terceras ciudades más grandes de Dinamarca, que pues recientemente ha tenido como, sobre todo a propósito del bicentenario de Andersen, eh, como que elevó su estatus a ser reconocida como capital mundial de los cuentos de hadas, ¿no? Y está chistoso porque en las fotos ves que tiene como un poco la atmósfera del pueblo en el que retratan la película de Disney de La Bella y la Bestia, ¿no? Aunque no es un cuento de Andersen, pero tiene como esa atmósfera pueblerina, muy campirana, europea obviamente, con los adoquines y cosas como muy, como híbridas entre lo rural y lo urbano. Actualmente pues ya más urbanizada, de hecho es un puerto, con un puerto importante para el país. Y cuando fue el bicentenario de Andersen, pues fue como toda una celebración, ¿no? De pues, cómo Andersen le daba también identidad a esta ciudad. Y me encanta porque, bueno, parte de otras cosas que me gustan son como el desarrollo urbano, ¿no? Y el mobiliario urbano y todo lo que hay. Y amo estas coladeras que le pusieron en su honor, ¿no? O sea, es como si fuera una moneda, ¿no? O sea, pero ponerlo como en la calle. Y de hecho en la ciudad de Odense actualmente hay pues como recorridos, ¿no? Y hay unas huellas puestas en el piso para que siga las rutas de a dónde iba Andersen o qué edificio le inspiró el escenario de algún cuento, ¿no? O de alguna de sus creaciones literarias y eso me parece adorable. La casa y digamos, el terreno donde creció es actualmente un museo, y yo la verdad solo pasé por Odense en camión y fue así de, ay, ¿qué hago? Me bajo, ¿no? Porque no tenía dinero y era así, o sea, ya era como los últimos días de aquel recorrido que hice por Escandinavia antes de la pandemia y pues sí tengo muchas ganas de volver, o sea, de volver a Dinamarca y poder visitar Odense porque sí es como una parada obligada para la gente interesada en la literatura infantil, ¿no? Está el museo y además hay como una suerte como no es un parque de atracciones tipo Disney, pero sí como un parquecito ahí con juegos y cosas inspiradas en el mundo literario de Andersen, ¿no? Y bueno, tenía una madre, ay, que ahora me olvidé su nombre, Anne Christensen, algo así, que era una señora bastante peculiar. Acá no la estoy haciendo como muy, muy buena presentación, pero ella era hija de una señora que era trabajadora sexual, ¿no? Que tuvo tres matrimonios y tuvo tres hijas, una con cada uno de sus parejas, y pues, como que las descuidó, ¿no? Sí, las dejó así como, "Ay, pues háganle como puedan y a ver cómo sobreviven". Y pues lo que decidió, o el oficio que tomó la madre de Andersen fue
o una de tantos fue lavandera, porque también fue como mesera en tabernas y ese tipo de trabajos, pues muy, muy precarizados, ¿no? En aquel entonces, yo todavía también, ¿no? Pero sobre todo en este tiempo, y pues se convirtió en alcohólica, era como muy mal hablada, muy mal encarada. A sus hijos los quería y los protegía y de alguna manera trataba como darles todo lo mejor, pero cuando ya cayó como en los vicios, pues sí se desentendió un poco de ellos y Andersen, de hecho, pues lo resiente, ¿no? Y como que ya un poco de grande la abandona y dice, "Ay, sí, como que hazte como puedas y yo ya no me voy a hacer cargo de ti". Era protestante, pero también muy supersticiosa y ahora vamos a hablar del padre de Andersen, pero cuando el padre de Andersen muere, tenía una herida en la garganta y dice, ahí está la marca de las garras del demonio que se lo llevó, ¿no? Sí, como que tenía unos arranques así medio feos. Fallece en un asilo, porque pues ya no tenía sí, donde vivir, ni no tenía acogida, nadie que le diera, pues, atención, y ahí murió, y Andersen pues, realmente la vio poco después de haberse ido de Odense. Sin embargo, su padre bueno, una cosa chistosa es que la madre le doblaba la edad al padre de Andersen, ¿no? O sea, como que tenía esta cosa de enredarse con hombres, ¿no? Así, y pues, en el caso del papá de Andersen, que se llama Hans Andersen, pues queda embarazada, se casan, y pues las cartas dicen que no era muy buen marido, pero sí muy buen padre, ¿no? Como que tener a Hans Christian Andersen, pues sí le cambió la vida y le significó mucho. Su oficio era zapatero, tuvo a Andersen cuando tenía 22 años, pero imagínense cuántos años tenía la señora. Dicen que le dobló la edad, pero hay como investigaciones que dicen que no puede ser por cuestiones como de poder tener hijos y todo, pero que posiblemente sí tenía 30 años la señora cuando tuvo a Hans, ¿no? Y este señor que era zapatero, era fan de las mil y una noches, ¿no? Y de la tradición oral, era así como amaba la literatura. Él solo estudió la primaria, pero sí tenía una gran pasión por la tradición oral, concretamente por las mil y una noches. Entonces, durante el día les leía diferentes cuentos y en las noches les leía a Andersen la obra de las mil y una noches, y pues Andersen era así como un agasajo para él, ¿no? Y le gustaba muchísimo. Y era un señor que con toda y su mala fortuna y su situación de pobreza creía en la bondad, ¿no? O sea, creía que las personas eran buenas, y de alguna manera esa fue como una huella que dejó en Andersen, ¿no? O sea, como porque Andersen, con todo y sus propias circunstancias, también era un inocente que creía que todo el mundo hacía el bien y que pasaban cosas buenas, ¿no? Y el señor muere a los 34 años, ¿no? O sea, realmente muere muy, muy joven, pero pensamos que también, pues, por ahí por los 1800 y pico era como normal, ¿no? Morir joven por enfermedades, poca higiene, en fin, una serie de situaciones. Y pues Andersen se queda sin su padre. 2 años después de la muerte de papá Andersen, la madre se vuelve a casar y tiene una hija. Y ahí como que Andersen pues, se siente, no sé si siente exactamente desplazado, pero siente que pierde su lugar, ¿no? Y pierde como una figura muy importante en su mundo. Entonces, pues lo que resuelven es meterlo a una escuela para pobres, ¿no? Que era así como una figura que existía en aquellos tiempos en Dinamarca, ¿no? O sea, las escuelas normales y las escuelas para los pobres, que era pues una formación un poquito más austera. Como necesitaban dinero, la madre decide que eh, aprenda un oficio, concretamente la sastrería, porque ella ya se había dado cuenta de la devoción que tenía por hacerle trajes a sus títeres, y dice, bueno, si los haces chiquitos, a lo mejor los puede hacer grandes, ¿no? Y el problema fue que el taller en el que lo mete a aprender el oficio, pues termina siendo acosado por su delicadeza, ¿no? O sea, por ser como esta persona fragilita, también tiene como los rasgos muy finos, ¿no? Entonces lo, como, como que lo feminizaban y lo acosaban por eso, ¿no? Antes de decirles que en la escuela para pobres, la verdad, la terminó así como de milagro, ¿no? Porque era muy deficiente en su capacidad cognitiva, ¿no? O sea, como le costó mucho aprender a leer y escribir.
y no tenía como muy buenas calificaciones y es chistoso, ¿no? Como en estos tiempos ese tipo de situaciones te condenan y te inmovilizan, ¿no? Y te hacen como quedar fuera y a pesar de eso, él seguía creyendo en sí mismo y logró que otras personas creyeran en él y lo apoyaran para salir adelante, ¿no? Estando todavía en Odense, intentó ser actor, ¿no? Intentó como, sí, entrar como a audiciones y que le dieran un chance, pero pues nadie le hizo caso, ¿no? Como que no eres muy bueno, hazte a un lado, ¿no? Y entonces a los 14 años decide huir a Copenhague, ¿no? O sea, como dice, ya el demonio, me voy a la capital y a ver ahí seguro voy a triunfar. Y no, también lo ignoran en las compañías de teatro, ¿no? Estuvo un tiempo viviendo en la calle, mendigando, ¿no? Tratando como de sobrevivir. Y llega un momento en el que conoce a Jonas Collins, que en ese momento era director del Teatro Real de Dinamarca, que bueno, no sé si sepan, pero como que en esas épocas, ¿no? Había estas compañías teatrales eh, sostenidas por la corona, ¿no? Por la realeza que les hacían como, pues muy prestigiosas, ¿no? Y con un alcance bastante significativo ahí en el país. Y pues Jonas Collins se hace amigo de Andersen y decide pues volverlo como su protegido, ¿no? Y logra inscribirlo a una escuela en Elsinor, ¿no? Es muy chistoso porque Elsinor es una ciudad en Dinamarca, que es la ciudad en la que transcurre Hamlet, ¿no? Ahí se va a estudiar, o sea, es chistoso porque cuando Andersen descubre a Shakespeare, Shakespeare también se vuelve como una cosa ahí muy importante y no sé si lo pensaba Andersen, pero a mí sí me causó como este, curiosidad que estudiara en el pueblo de Hamlet, ¿no? Está chistoso esa. Mm. Y bueno, actualmente en la ciudad de Elsinore, en el castillo de Elsinore, hay como atracciones dedicadas a Hamlet, ¿no? Pero bueno, eso es como una digresión, perdón. Eh, la verdad que Andersen es una alma tan noble y tan, pues por así decirlo, pura, que logras la simpatía de muchísimas personas, ¿no? La escuela finalmente es pagada por el rey Carlos III, sí, o Enrique III, no me acuerdo, perdón, no anoté el nombre del rey, pero él le paga la escuela, ¿no? O sea, John Collins logra convencerlo al rey de que le pague la escuela, y ya él lo logra, ¿no? O sea, a pesar de que pues, había tenido muy malas experiencias educativas, logra hacerlo. Cuenta también en sus memorias que mientras estudió en este lugar, era pues adolescente, también fue acosado, ¿no? Por sus pares, porque pues tenía esta fragilidad ahí como a flor de piel. Y bueno, digamos, todos sus encuentros escolares y con sus pares siempre fueron desafortunados, ¿no? O sea, como que siempre fueron cosas que lo, que lo humillaban, que lo maltrataban, ¿no? Entonces como que no tiene muy buena recuerdo de eso, pero creo que su vida adulta sí fue un poquito más gratificante, ¿no? O sea, como que ahí cambió. Y de hecho, él vivió, la foto que está aquí abajo es del canal de Nyhavn, que es uno de los canales más importantes de Copenhague, también actualmente uno de los más prestigiosos. Y para 1837 me parece, logra vivir en uno de estos edificios, ¿no? O sea, ya como que se ya que es súper top y logró tener un domicilio ahí, que actualmente tiene una placa conmemorativa y de aquí vivió Andersen en tal. O sea, realmente logra salir de su circunstancia, ¿no? Y bueno, lo intentó de todo, intentó ser cantante, ¿no? De hecho, tenía el sobrenombre del ruiseñor de Odense, ¿no? Pero porque tenía una voz muy finita para ser hombre, ¿no? Y parecía un halago, pero era en realidad una burla, ¿no? Quiso ser actor, este, quiso ser maestro e incluso quiso ser bibliotecario. Esta foto que está aquí es de la petición, la solicitud de trabajo que presentó a la Biblioteca Real Danesa, en la que le dice, eh, al director, ¿no? De la Biblioteca Real, "Ah, es que, bueno, a mí me gustaría mucho trabajar en este lugar porque necesito salir de esta circunstancia tan agravante que es mi pobreza y dedicarme a escribir". Les mando también manuscritos como de lo que escribía, a ver si le daban chance, y no,
no lo logro. Aunque de verdad fue así un obstáculo tras otro. Este, eh, pero no se rendía, o sea, cualquiera podría haber tirado la toalla y decir, ahí muere, me dedico a otra cosa, y Andersen no, ¿no? Tuvo como una fuerte vocación. Cuando termina de estudiar en esta escuela de Elsinore, digamos, él ya escribía y sobre todo escribía diarios de viaje, ¿no? O sea, como que tenía esta costumbre de ir como anotando eh, sus crónicas, ¿no? Las reflexiones que tenía de a dónde iba. Y bueno, antes de hablar de su estilo, contarles que cuando ya se vuelve como un escritor relevante, era contemporáneo de Dickens, ¿no? Y Dickens ya tenía también como este estatus y este prestigio, ¿no? Y se intercambiaban cartas, ¿no? Se escribían y eran así como amiguitos, se respetaban, se tenían como admiración mutua, pero en algún momento Andersen se va 5 semanas a Inglaterra y se queda viviendo, o sea, se hospeda en la casa de la familia de Dickens, y todos en la familia de Dickens lo padecen y lo odian, y Dickens termina gosteando a Andersen porque no lo aguantó, ¿no? Y justo Andersen se queda como con este dolor y esta incomodidad de, pues, ¿qué hice, no? Que me dejó de hablar, ¿no? O sea, como que parecía como que era una persona así muy desbordante, ¿no? Y que abrumaba a los demás, como dirían ahora, que era medio intenso. Entonces tenía como, o sea, como que la gente no le hallaba el modo a Andersen, pero él era como, o sea, sí le gustaba, no lo tomaba como fueran malas personas, ¿no? Como que solo pensaba, ¿yo qué hice? ¿No? O sea, como que se autoinfligía así de esta manera, ¿yo qué hice para que me dejaran de hablar? Eso como un poco como un chismecito ahí del Dickens gosteador de amigos. Pero bueno, el estilo de Andersen, ¿no? O sea, la parte como importante es que justamente recupera el estilo en el que su padre le contaba las historias, ¿no? Que era pues de la tradición oral, y la obra que él escribe tiene un estilo como de lenguaje hablado, ¿no? O sea, como que no es escritura, o sea, al leerlo es como si te hablara el papel, ¿no? O sea, te está contando, ta, 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 ta. Lo que hace para la configuración de sus historias es una suerte de sincretismo de elementos universales, ¿no? Temas como que existen ahí, y cuestiones locales, ¿no? Va tomando lo rural, ¿no? Las aves, situaciones como la pobreza, eh, los escenarios fríos, ¿no? Los ambientes fríos, el invierno tan crudo que se siente en esa parte de Europa. Y sobre todo hace un retrato genuino de la pobreza, ¿no? Que también es uno de los puntos en los que coincide con Dickens, y que fue como el primer factor para acercarlos, ¿no? O sea, cómo los dos retratan la pobreza y presentan a niños y niñas en esa situación, ¿no? Dickens sobre todo niños, ¿no? Pero Andersen sí, pues tiene niños y niñas en esa situación de pobreza. Em, de esto, ¿no? Como de retratar la pobreza, yo a veces me pregunto si podría contar como autoficción, ¿no? Porque Andersen, pues toma su vida, ¿no? O sea, las cosas que él vivió, los escenarios en los que estuvo, ¿no? De hecho, creciendo incluso, también su familia tuvo que mendigar para poder comer, ¿no? Entonces era como una realidad, pues, muy eh, presente en su vida, que trataba como de desahogar en la escritura, ¿no? O sea, no tanto como victimizarse, sino como mostrar ese lado, ¿no? Esa situación real en la vida de las personas. Ay, ¿por qué no avanza? Ya. Em, en esta misma cuestión de su escritura, lo que a mí más me gusta de Andersen y lo que lo vuelve como la clave, ¿no? En la transformación de cómo se contaban las historias a los niños, es que quita el había una vez de las historias, ¿no? O sea, pensamos como en, eras una vez tal cosa, ¿no? O había una vez tal cosa, ¿no? Como la fórmula en la que empezaban eh, muchos cuentos, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, el libro de las niñas rebeldes, muchos de los relatos empiezan con eras una vez o había una vez, que es como, o sea, eso no te hace cuento, ¿verdad? Pero bueno, dejemos de un lado. Es una fórmula como cliché, ¿no? De hecho, incluso, no sé,
su experiencia en la escritura, pero cuando en la primaria, pues te dicen, los cuentos se escriben con érase una vez o había una vez, ¿no? Es como el canon de... Y Andersen, pues no, lo desafía, ¿no? E inicia con la acción directa. O sea, te va como, eh, te introduce ya una escena. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan adaptable al cine, ¿no? O sea, como que no es un guión, no, no es un guión de cinematográfico ni un guión dramático, pero sí lo por como la estructura de los cuentos, es muy fácil trasladarlos a la adaptación cinematográfica. Y una cosa peculiar es que el narrador comenta los hechos, ¿no? Va diciendo, ay, como este pobre menso, ¿no? O este alma en pena, ¿no? Ay, y él no creía que puede pasar esto. Y se los comenta a un lector, ¿no? O sea, sí tiene un lector presente, ¿no? Sí sabe que esa obra se va a leer, que va a ser como, es una especie como de diálogo con el lector, ¿no? Y eso también hace como muy cautivadora las historias, ¿no? Que como si te atrapa y te mete mucho, por lo menos en ay, esta de la cajita de fósforos y los zapatos rojos, pues sí te atrapan, ¿no? Es como que, ay, ¿qué está pasando en esta situación? Y también una cosa muy interesante es que introduce una perspectiva infantil de temas como la pobreza, el hambre, el maltrato, el duelo, ¿no? Y en ese sentido les quiero enseñar, a ver si me deja, este post, sí, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Este, que es una frase que tiene Andersen, en el que dice, o sea, cuando le preguntan, ¿tú por qué escribes para niños, no? O cómo le haces para escribir para niños. Y dice, bueno, yo tomo una idea para adultos y luego cuento la historia a los pequeños, teniendo en cuenta que el padre o la madre a menudo escuchan y también debo darle algo para sus mentes, ¿no? Este es un post que publicamos en Letras hace un tiempo. Eh, y eso, ¿no? O sea, como que como, es peculiar como entiende que el leer atraviesa la familia, ¿no? O sea, como que tiene que haber una suerte mediador atrás en los libros o en las lecturas, y podríamos pensar entonces que los libros, que los cuentos de Andersen no son para niños porque hablan como con crudeza de la pobreza y de todas estas situaciones que se presentan en la realidad, pero él hace como, o sea, tiene como la maestría de dirigirse en, podemos decir, dos niveles, ¿no? Pero en dos audiencias, ¿no? O sea, que también conmueva a los padres, ¿no? Porque un poco era también su reproche, ¿no? O sea, como, ay, los adultos que son tan crueles a veces, ¿no? O tan omisos con niños y niñas, entonces como que ahí, como dicen, ¿no? Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, ¿no? Esa sería un poco la fórmula de los cuentos de Andersen, que cuando si pudiste leerlos, o sea, los originales de Andersen siendo niño, es muy crudo, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, cuenta que ella leyó La Cerillera, ¿no? Y, o sea, recuerda como el horror de leer eso, ¿no? O sea, como como la desolación y la crudeza y ella misma ponerse en ese lugar del frío y del hambre, ¿no? Que se narra en esa escena y a los adultos los hace como crash, ¿no? Así un poco les hace añicos y tomar conciencia un poco de qué mundo viven los niños siempre, ¿no? Sí, también o sea, sabemos que el concepto de infancia es una invención reciente, pero no dejaba de haber como cierta crueldad en el trato a los menores de edad en la historia de la humanidad. Mm, entonces, esa es como la cuestión del estilo, ¿no? Y los, y decían, o sea, sí escribe mucho para niños, ¿no? O para el público infantil. em, y esto está organizado en tres colecciones, ¿no? Que son cuentos de hadas relatados al niños y niñas, ¿no? Ese es como el título de la publicación original.
publica una primera colección en mayo de 1835, la segunda colección, la primera colección tiene como el cuento más simbólico, es el de la princesa y el gigante, perdón, el guisante, este, que tiene que ver con esta del chicharito y la incomodidad que siente la princesa, que es un poco absurdo, pero es divertido, ¿no? En diciembre de 1835 publica la segunda colección y ahí destaca Pulgarcita, ¿no? Que es una adaptación del clásico cuento de Pulgarcito, él lo adapta a una figura femenina. Digamos, la primera y la segunda colección, muchas son adaptaciones de lo folclórico, ¿no? De cuestiones como de tradición oral y de relatos que ya existían, que él toma y transforma a su modo con esta suerte como de autoficción, ¿no? O sea, traté de buscar si hay alguien que lo considera. Sería anacrónico hablar de autoficción en Anderson porque es como un concepto más contemporáneo, pero podemos decir que tiene mucho de esto de elaborar sobre su propia experiencia relatos no necesariamente autobiográficos, pero sí que conmueven y ponen, es muy fácil imaginar que es la vida de una persona, que alguien vivió eso para contarlo, ¿no? Em, y en 1837 eh, eh, en abril de 1837, publica la tercera colección que incluye el relato de la sirenita, que es 100% original, ¿no? Está inspirado en un cuento parecido de 1811, pero él crea el personaje mítico de la sirenita, ¿no? Y habla como de todo este relato situación a la que se enfrenta la sirenita y pues el final real y muy crudo, que es convertirse en espuma, ¿no? No sé, es como muy poético, pero no deja de ser muy triste, ¿no? Como de desvanecerse completamente, ¿no? Y sí, como hacer pues esta entrega, ¿no? Que es esta mujer, que de alguna manera retrata también lo que Andersen vivía, ¿no? Porque siempre se entregaba, ¿no? O sea, era como muy devoto, ¿no? Digo, hasta ahora han hablado mucho como de su cuestión romántica, pero se ilusionaba, ¿no? Y era así como un fervor así de, "Ah, es que amo a esta persona". ¿No? Y entonces el accidente tiene que ver con una de las relaciones imaginarias que tuvo muchos novios y novias falsas, ¿no? Realmente dicen las malas lenguas que murió virgen, ¿no? O sea, que él nunca tuvo relaciones sexuales, ¿no? Que como su madre era muy religiosa, pues un poco como que le metió la idea del pecado carnal y entonces él no, o sea, como que la verdad llegó a tener como alguna relación íntima con alguna mujer, pero como que la idea de la relación sexual lo horrorizaba y decían que guácala, no, ¿no? Y también tuvo mucha infatuación por hombres, pero los especialistas en la vida de Andersen consideran que sería injusto decirle, catalogarlo como homosexual, ¿no? Tampoco como bisexual, era como, pues contemporáneamente que sería como pansexual, ¿no? Que te enamoras como de la persona y no necesariamente, podremos pensar en Andersen como una especie como de protopansexual, este, pero todo muy de la mente, ¿no? O sea, como muy fantasioso, muy como de solo estar enamorado de estas personas. De hecho, está súper enamorado de una sueca cantante de ópera que le apodaban la ruiseñora sueca, ¿no? Es que en inglés sería the Swedish Nightingale. Eh, y porque Andersen tiene este cuento del ruiseñor, ¿no? Que está inspirado en la voz de esta mujer, ¿no? Entonces, eh, pues sí, era como de sus parejas falsas, ¿no? Y justo la tercera colección va a ser como en la que más destaca la obra propia de Andersen, que tiene que ver como con todas estas experiencias, un poco de la vida adulta, ¿no? Que elabora desde una perspectiva infantil. Y otro de los cuentos que destacan en la tercera colección es las ropas nuevas del emperador, en la que em, recupera como esta capacidad de niños y niñas de decir la verdad, ¿no? O sea, o decir lo que es obvio, ¿no? Que como que, no, porque está este emperador que pues resulta timado y sale encuerado
a la calle, y que pues, todos se hacen patos, ¿no? Así como que, ay, no, ¿cómo le digo al emperador que está encuerado? Y es un niño el que levanta la voz y dice, el encuerado, bueno, el emperador no trae ropa, ¿no? Y ¡guau! La revelación, ¿no? Y esta como suerte de voz que sí tienen los niños, ¿no? O sea, como que es un trastoque bastante interesante, ¿no? De la concepción de la infancia, considerando incluso la propia infancia de Andersen y el contexto en el que él empezó a escribir, ¿no? Ahora bien, Andersen pues se volvió como esta figura pues emblemática de la literatura infantil, ¿no? Fue poco a poco obteniendo reconocimiento y celebrado, ¿no? Algunos diarios daneses empezaban como, cuando había alguna situación ahí en la que Andersen estaba metido, pues hacían caricaturas, ¿no? Esas, no las incluí aquí, pero son como, lo retratan así como narizón, ¿no? Y lo ponen como así, se burlaban mucho de él, ¿no? Por los intentos y cuando tenía fracasos, era como tema de la prensa local. Eh, pero poco a poco fue como ganándose su lugar como referente de la literatura infantil y juvenil. Y por ejemplo, en esta fotito que está de este lado, es una foto de 1930, cuando se hace uno de los primeros festivales de literatura infantil en Odense, ¿no? En su ciudad capital. Y es como que Odense empieza como a capitalizar este legado, ¿no? De como ser cuna de Andersen, ¿no? Y empezar como a volverse importante. Y también empieza la creación de las esculturas, ¿no? O sea, como una forma de recuerdo, y de apreciación a la figura de Andersen, se da como en su ciudad natal y se va expandiendo por el mundo, ¿no? Eh, en el Central Park en Nueva York hay una estatua dedicada a Andersen que es muy bella porque está conversando con el patito feo, ¿no? Es como muy, muy bonita. De hecho, bueno, ahora vamos a hablar del patito feo, pero el patito feo es como, ese sí es como un cuento biográfico de la vida de Andersen, ¿no? Es como esta indagación de sí mismo. Y bueno, el premio internacional Hans Christian Andersen, que otorga IBI, ¿no? Esta Asociación Internacional de Fomento a la Lectura, es como de los más prestigiosos, ¿no? Todo el mundo dice, hey, es el Nobel de la literatura infantil, pues sí, es una cosa muy, muy significativa de recibir. Y bueno, Andersen se muere en 1875. Vivió 70 años, no sé, superó a sus padres. Eh, Se cayó de la cama en 1872. Yo no me imagino cómo se cayó y cómo se pegó, porque es súper absurdo, ¿no? Pero claro que tenía que tener una muerte absurda este señor que sufrió tanto, ¿no? Se cayó, parece que se lastima la cadera y esa es como una de las heridas de las que nunca te recuperas, ¿no? Y al poco tiempo empezó como a mostrar signos de cáncer de hígado, no están confirmados, pero pareciera que tuvo esa situación. Y pues se muere el 4 de agosto de 1875. Se muere en un asilo que era propiedad de unos amigos suyos y es muy chistoso porque el asilo se llamaba La Calma. Entonces como que muy simbólico, ¿no? Que a pesar de haber tenido una vida tan tormentosa, logra morir de cierta manera en paz, rodeado de sus amigos, ¿no? Es como muy, eh, no sé si morirse a un final feliz, pero no muere en la miseria, ¿no? O sea, no muere empobrecido, no muere tampoco millonario, pero sí muere, sobre todo como que siempre logró encontrar personas que lo sostuvieran, que lo respaldaran, que lo acompañaran, ¿no? O sea, porque pues no tuvo pareja, no tuvo ni siquiera como de a mentir ni de a secreto, ¿no? O sea, como que todo era producto de su imaginación, menos los amigos. Y él está enterrado en el cementerio de ay, bueno, aquí me faltó una, dice Assistance, en el barrio de Nørrebro, en Copenhague, y esta sería su lápida, ¿no? Y el homenaje es cuando vas a visitar la tumba de Andersen, le avientas un bolígrafo. Es como que ya ven que hay actualmente estas prácticas, ¿no? Que la gente, como la tumba besada de Oscar Wilde, ¿no? Que ya está prohibido que la beses, ¿no? Diferentes, pues como ritos que van desarrollando la gente.
Y a mí me tocó ver en la tumba de Andersen los bolígrafos así que le aventaba a todo el mundo de homenaje a su labor como escritor, ¿no? O sea, me pareció muy, muy bonito, ¿no? Entonces aquí nuestro amiguito Andersen, ¿no? Pues justo con el patito feo, ¿no? Que es esta elaboración de un ave que no encaja, ¿no? O sea, que rompe el cascarón y es como, pues no se parece a nada de lo que lo rodea, ¿no? Le hacen el feo, todo el mundo como que le rehuye y pues cómo tiene que pasar el tiempo para transformarse y evolucionar y finalmente convertirse en este cisne, ¿no? Que pues tiene como gallardía, ¿no? Y veneración, y que a mí me gusta mucho cómo se relaciona con una versión que primero fue una obra de teatro, que les voy a poner, dura 1 minuto 40. Este es un tráiler, no es la obra completa. Me encantaría poderla ver en escena alguna vez. Pero vamos a ver. Déjenme ver si puse compartir sonido. Bueno, me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No. No. Ok, déjenme, dejo de compartir y me veo, creo que no puse, ahí está, compartir sonido, compartir, a ver, chucu, ahí se escucha, perfecto. Mais où vas-tu comme ça? Mais reviens! Papa est où? Papa est où? Es una probadita de esta puesta en escena que, bueno, se tituló Quack. Esta fue creada por Angelique Friant, que en Francia tiene una compañía que se llama Sucursal 101 y se dedican como a teatro para primera infancia especialmente, ¿no? Entonces por eso tiene como esta cosa tan poética, ¿no? A mí me encanta, me gusta mucho el audio, pero em, tiene como una sensibilidad, ¿no? Y es una adaptación bastante peculiar del cuento de Andersen. Ay, no lo puedo hacer más chiquito, pero bueno, a ver si. Bueno, y ya después Emily Best, que es una francesa, autora e ilustradora, hizo tal diseño gráfico de la adaptación, y bueno, después le dijo a Angelique Friant, y si lo publico como un libro, y ya lo publicó como libro. Y entonces un poco la escena, la puesta en escena de, de Angelique Friant es así, ¿no? O sea, una cigüeña pierde el huevo que traía, que iba a repartir, y en el interior crece un habitante, ¿no? Que es un patito, y un día salió Quack.
Y cuando se presenta el resto de los animales, le dicen, ay, ¿qué es esto tan feo, tan, bueno, de las aves, ¿no? Y tratan como ahí de averiguar qué es y pues me gusta mucho, es ilustración digital, pero es como, la posición de los ojos, sobre todo de Quack, es como muy expresiva, ¿no? Como justo donde ponen el puntito, dan el clavo a la comunicación de lo que está sintiendo el patito. Y dices, yo no soy un pato, no lo soy, ¿qué soy? Y entonces Quack decide salir a buscar lo que él era, ¿no? Que básicamente pues fue lo que hizo Andersen cuando se va eh, de Odense rumbo a Copenhague, ¿no? Eh, en su recorrido se encuentra con en esta adaptación se encuentra con distintas aves a las cuales trata como de emular, ¿no? Un poco sus posturas, las cosas que hace, y se da cuenta que no, pues no es un flamenco, no es un águila, no es un pelícano, tampoco es un pingüino y mucho menos un búho, ¿no? Y entonces, pues, dice, no soy, o sea, soy un feo gorrión, ¿no? Y es como guarecerse y esconderse del mundo y como decir, no quiero tener contacto con nadie, ¿no? O sea, ser como su propia fortaleza y desentenderse. Y pasa el tiempo, como es necesario que pase, y en algún momento es chistoso porque yo leí bueno, este es un libro que publicamos en Letra, que es la editorial en la que trabajo, eh, y revisé este libro 1000 veces, o sea, no sé cuántas veces puede uno revisar que esté bien diagramado, que estén bien los acentos y todo, y nunca vi esta escena hasta que un niño me la enseñó. Realmente nunca puse atención a lo que está pasando en esta página, que justamente es el reflejo, ¿no? O sea, aquí dice, pero un día Quack vio su reflejo en el agua, y o sea, yo en mi mirada adulta pues nada más vi el pico aquí, nunca puse atención al reflejo, que también esa es la belleza del álbum ilustrado, ¿no? Como la imagen y ser un elemento narrativo, y ahí yo leyendo a lo que tenía que ver las comas, ¿no? O sea, las ilustraciones no me importaron en ese proceso de trabajo. Entonces, cuando yo estoy leyendo, pues, estoy leyendo a un grupo, y al cambio de hoja, digo, estoy a punto de decir, pero un día cuál vio su reflejo, y un niño dice, es un cisne, ¿no? Así como que luego, porque aquí está el reflejo del cisne, y yo dije, sí, esto nunca lo había visto, ¿no? Sí, toda sonsa. Eh, Dice, ay, yo no soy un feo gorrión, soy un cisne, y pues termina siendo reconocido, ¿no? Que es también un poco lo que pasó con Andersen, ¿no? Este reconocimiento, eh, no voy a decir tardío, porque llegó cuando tenía que llegar, ¿no? O sea, por fin encontró su lugar en la escritura y pudo ahí hacer su camino y finalmente vivir de él, ¿no? Eh, Hay otras dos, bueno, yo no he visto como, o no me suenan tantas, les comentaba Abril, tantas como adaptaciones literarias, ¿no? Para mí justo este de Quack que les compartí, me gusta mucho porque siento que sintetiza muy bien la esencia del cuento del patito feo, que tampoco es que sea larguísimo, pues, pero sí reconozco que la obra de Andersen ha sido más, eh, pues sí, explotada en el mundo del cine y que hay cosas muy espeluznantes. Estas dos son de terror, ¿no? O sea, como en este mismo tratamiento tan crudo y tan, mm, sí, aparentemente hostil o terrorífico de la pobreza o de la crueldad y del perderse a sí mismo en situaciones adversas, justo ha sido como encanto de las películas de terror. Los zapatos rojos está basado en las zapatillas rojas, ¿no? Que es este cuento de una bailarina muy vanidosa que le regalan estas zapatillas de ballet color rojas y ella está como muy feliz todo, pero está condenada a bailar para siempre, ¿no? Y eso le va a implicar como un cansancio y hay como una situación muy sangrienta y espeluznante que, bueno, en esta película, me parece que era como de los 40, eh, es crudísima, ¿no? Es como si tienen la oportunidad alguna vez de verla y les busca el terror, les puede gustar mucho esta película, que de hecho
el filme de Suspiria, de Dario Argento y su posterior remake, están basados en esta película. No están tan basados en el cuento, porque pasan otras cosas que tienen que ver con otros elementos del terror, pero digamos el atuendo de las bailarinas en Suspiria y en la de Argento y el remake, que ahora mismo no me acuerdo de quién es la obra, eh, toman esta condena de las zapatillas rojas que las obligan a bailar para siempre, ¿no? Es muy cruda. Y otra que a mí me pareció espantosa, la odié muchísimo. Mi hermana la ama, es su favorita, que es esta que se llama The Lure, que es una adaptación de La Sirenita, ¿no? Y esta adaptación de La Sirenita está muy apegada al original de Andersen, que es que en el final, pues, la Sirenita se vuelve espuma, ¿no? Pero yo, o sea, la vi, pero fue una tortura para mí. Pero al final sí me gustó, o sea, sí me gustó mucho como pues todo lo que transcurre y que lleva a que la sirenita se vuelva eh, espuma, ¿no? Si no mal recuerdo es polaca, entonces también es como muy peculiar el cine polaco, ¿no? Muy espeluznante para mi gusto, pero si quieren ver, o sea, una adaptación un poquito más apegada al cuento original de Andersen, pues sí les recomiendo ver The Lure. Aquí Raquel nos cuenta que ella también ama The Lure. Sí, yo no la soporté, o sea, sí fue como no sé, me provocó asco y cosas así que, sensaciones que espero nunca volver a experimentar. Este, no sé, está en algún servicio de streaming, no me acuerdo si en Amazon Prime o una de esas. Si la quieren ver, les recomiendo, como para ver un tratamiento distinto de la obra de Andersen, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que muchos de los cuentos de Andersen fueron adaptados por Disney, ¿no? Que eso también, pues, fue como edulcorar la obra de Ernest, que creo que es válido, ¿no? Pero sí creo que mm, las personas no debemos quedarnos con ese patrimonio, ¿no? O sea, como que, de hecho, no sé, ahorita igual me puedes contar, Abril, porque yo no consigo como una buena edición de los cuentos de Andersen en español, o sea, como que recupere los originales así tal cual. He visto en danés, obviamente, y alguno en inglés que no lo he vuelto a ver ni en el Amazon ni nada. Este, pero sí creo que hay una deuda con leer la obra original de Andersen, ¿no? O sea, como que, mm, digamos, en el imaginario colectivo están como muy instaladas las versiones de Disney, que está bien, son entretenidas, son bonitas, eh, muy rositas y lo que tú quieras, y me parece que es muy válido que existan, pero que también falta como una recuperación de la obra original, ¿no? Así crudita, ¿no? Yo lo que más cerca que tuve de eso, yo tuve un ejemplar de una versión de La Sirenita que terminaba en el final con La Sirenita vuelta a espuma, em, cuando tenía 5 años, ¿no? En el 91 por ahí. Em, sí, 90-91. Y amaban mucho ese libro y me lo regresaron. Era de mi biblioteca escolar, o sea, la biblioteca de aula que nos pedían a todos un librito y se perdió. Ese y el de Gorro de Juncos, que amaba también. Y no he vuelto a ver esos libros en ningún lado. No era tan cruel, ¿no? Era como entre el original y Disney, pero más fidedigno a la obra original de Andersen. Pero pues sí, realmente ya no. Yo no he visto algo así como muy bueno que exista por ahora de adaptación, ¿no? O sea, no sé si ustedes han tenido como mejor chance en ese sentido. Y también quería compartir, esto yo creo que, bueno, no sé si lo han visto, es un cuento, perdón, un artículo que me encanta que escribió Ana Romero para la revista Navegantes, dedicada a Andersen, ¿no? O sea, ella lo subió completo, entonces igual luego lo descargo y se los mando para que lo lean porque me parece que es un artículo precioso, ¿no? Sobre Andersen. Y yo en letra tengo que es una síntesis casi de lo que pueden ver, de lo que he comentado hoy, ¿no? Que dice, mis favoritos de Andersen, de Campbell es la más rescatable, no la conozco, fíjate, pero sí, como que no hay, en español siento yo que
hay algo como muy, sí, de digno, ¿no? A la obra de Andersen y me parece muy triste. Y también hay, en inglés hay muchas biografías, así que si te quieres meter como bien al chisme, hay una que me encanta, que tampoco ya se vende, la leí en una biblioteca en Estados Unidos, la verdad, donde cuenta como toda esta parte de la sexualidad, por ejemplo, de Andersen, cómo era un reprimido de alguna manera, ¿no? O sea, se reprimían los instintos carnales porque le parecían verdaderamente, pecaminosos, ¿no? Y bueno, eso, y también entender muchas cosas, ¿no? En la biblioteca, real danesa hay muchísimos materiales, algunos de ellos en Open Access. em, Déjenme aquí, digo, por si quieren leer más cosillas, yo sí soy muy fan de los servicios de bibliotecas fuera, bueno, del extranjero que te permiten como entrarle bien al chisme. Muchas están en danés, pero pues como para curiosear un poquito y ver qué hay de bueno. Em, de hecho, en la Biblioteca Real Danesa están muchos manuscritos originales de la obra de Andersen. En este enlace que les puse está todo lo que está en Open Access, ¿no? Todo lo que puedes leer en acceso abierto o descargar imágenes. Algunas de las imágenes que puse acá en la presentación vienen de la Biblioteca Real Danesa. Este, Hubo, en 2020 había una exposición curada por Marina Abramovich de los tesoros de la Biblioteca Real Danesa y obviamente estaba el original de El Patito Feo ahí incluido en esa como tesoros que sí o sí tenías como que ver en la biblioteca, ¿no? Y bueno, en este enlace puedes ver fotos, puedes ver los manuscritos, ¿no? Y también hay algunos artículos, muchos en danés, algunos en inglés que te llevan a estudiar la obra de Andersen, ¿no? Que sí, me parece, pues es imprescindible, conocerlo y sobre todo entender como la, la construcción de su mundo literario, ¿no? Que no es, nada azaroso, ¿no? Sobre todo, y para mí lo más bello es como eh, la figura del padre, ¿no? O sea, porque incluso contemporáneamente, pues, muchas veces cuando hablamos de leer, pues pensamos que mamá es la que enseña a leer o que la acompaña en la lectura. Y me conmueve muchísimo la figura del padre, ¿no? Que sin, ¿no? Tenemos también este prejuicio de que a lo mejor, sin estudios o sin un nivel como más, culto, que podría ofrecerle, pero creo que le ofreció un mundo completo a Anderson y fue como una figura realmente así clave en que él se volviera el escritor que fue, ¿no? Es precioso esa parte. Me gusta. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengo comentarios, dudas. Ay, muchísimas gracias, Ale. La verdad es que es algo muy completo. Ya sabía yo una que otra cosa de este autor. Bueno, tengo tres comentarios y preguntas al mismo tiempo. La primera sería, no sé dónde, y probablemente por eso es un chisme, escuché que Andersen se había puesto muy triste al principio porque su obra fue mejor recibida por los niños y las niñas y por ese público que por los adultos, o sea que fue como algo inesperado, no era algo que él buscaba. Eso Ujú. es como la primera duda que tengo. La segunda es esta relación con la sexualidad me parece súper interesante porque me hace preguntarme cuánta relación hay entre esa inocencia y las historias de la que los niños se apropian. Es como Ujú. que ahí dije, muy interesante. Y la última es, yo sé que puede ser muy difícil, pero me gustaría saber como de todos los cuentos que él escribió, como a ti, cuáles son los que de alguna manera te siguen moviendo o significando algo por alguna razón. Gracias. Sí, de la primera, no estoy segura porque, o sea, no sé si era así un truco publicitario ponerle el título de que era para niños y en realidad dirigirse a
a los adultos, ¿no? Porque sí hay como muchas, en sus cartas sí cuenta como que él quería escribir a los niños, ¿no? Y que él quería como tener ese público ahí. Este, que de hecho voy a ver si encuentro en alguna de las cartas que están en la Biblioteca Real Danesa, habla de eso. Entonces, sí habría como que rascarlo un poquito más profundo, y entonces eso fue después, y que dijo, bueno, por lo menos los niños me leen, ¿no? Porque tampoco se tiene mucha información de que él conviviera con niños, ¿no? O sea, como que no se sabe que les leyera o que como que solo escribía, publicaba y pues ya le tocaba a los padres, comprar los libros, ¿no? Entonces eso es como, sí creo que habría como que rascarle más en esa parte. Yo voy a buscar esta carta que vi alguna vez. De la segunda, sí creo que, o sea, tiene que ver, o sea, como con su propia pureza y el mundo puro en el que entran, ¿no? Y que al mismo tiempo es muy cruel, ¿no? O sea, como los protagonistas como puros, ¿no? O sea, porque no eran como, salvo creo que en Los Zapatos Rojos, que la protagonista sí era así como medio vanidosa y creída, creo que en los demás, es como cierta inocencia, ¿no? Cierta como ingenuidad, entrega, ¿no? Sumisión, ¿no? O sea, por ejemplo, el soldadito de plomo, pues es así como súper sumiso, ¿no? O sea, es como una red flag andante, ¿no? De lo que no debes hacer de entregarte a los demás, ¿no? Este, aunque es un cuento que me parece precioso, pero eh, sí, como esta suerte como de pureza en los personajes que se enfrentan a situaciones muy adversas. Yo creo que casi ninguno tiene un final feliz, ¿no? Como que no son trágicos tampoco, o sea, algunos solo se acaban y ya, pero no son como el mundo rosa que nos entregó Disney, ¿no? Entonces sí, creo que como que, como que tenía muy instalada esta idea de lo carnal como corrupto, ¿no? Como salir de la infancia, ¿no? Y entrar como en otro mood, y como que él trató de como conservar esa pureza desde ese lugar. Este, y sí, como solamente hacerte una elaboración de lo que podrían enfrentar niños y niñas, ¿no? Y con esta como estas indirectas muy directas a los adultos, ¿no? En el maltrato, en las relaciones, en los modos de posicionarse ante el mundo, ¿no? Un poco, por ejemplo, eh, solucionar los problemas, ¿no? Que estaban ahí, a los que se enfrentan los niños y niñas hoy, como una suerte de llamado de atención a esa realidad tan fuerte. Em, y de los cuentos, La Sirenita sí es como, o sea, súper cliché, pero sí es como uno de mis favoritos, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con esta curiosidad, ¿no? Y esto es como queda también, o sea, también es un retrato del cuerpo entero de Andersen, porque él quería ver qué más podía hacer, ¿no? O sea, que salirse un poco de este mundo en el que estuvo socialmente inscrito, que era la pobreza, ¿no? La mendicidad, ¿no? No tener oportunidades, y él, como por su ímpetu y su arrojo, pues fue saliendo y tratando de encontrar más, ¿no? Ya muy afín a lo Disney, ¿no? De ser parte de ese mundo de afuera, ¿no? De lo que parece no corresponderle. Y la cerillera yo creo que un poco por mi mamá, ¿no? Que es su cuento favorito, y como que me lo heredó como un favorito, que también hay algunas adaptaciones, sobre todo en cortometrajes, mm, que también ese cuento en especial me resuena mucho a Dickens, ¿no? O sea, como la pobreza no sé, de Oliver Twist, o ahí se me fue el de, eh, no quiero decir David Copperfield, la otra. Ay, no me acuerdo. Este, que era el mejor de los tiempos, el peor de los tiempos, taca, taca, taca. Se me olvidó el nombre de ese libro, pero Grandes esperanzas, no. no, A Tale of Two Cities, no sé, déjenme ver Bueno, mi sí. Historia libro, de dos eso me acuerdo. ciudades, ¿no? Ah, Historia de historia dos de... ciudades, sí, historia de dos ciudades debe ser, ¿no? Que también tiene como estos rasgos como de pobreza y de niños ahí como,
pasándola bastante mal. Sí, ese me gusta como, esos dos serían mis favoritos. La verdad, el del emperador siempre me cayó gordo, o sea, me parece como un cuento muy absurdo en su momento, cuando lo leí como de niña, así como que esta tontería que es, o sea, no entendía, claro, que era como una ironía y toda esta cosa como del mundo adulto. Eso podría ser como justo un propedéutico de la hipocresía del mundo adulto, ¿no? O sea, como suerte de diplomacia o eh, queda bien, ¿no? Como que sí, o sea, eso fíjate, lo voy a hablar con mi analista porque dice mucho, ahora que lo recuerdo, como que lo elaboro, sí dice mucho de cómo me posiciono en el mundo y cómo ese cuento me pareció bien baboso, ¿no? O sea, no puede ser que algo así exista. Este, mm, y creo que el patito feo también eh, como que se volvió una suerte de favorito cuando me metí a chismosear la vida de Anders, ¿no? O sea, como que también me parecía medio bobo el cuento, o sea, como que de niña, así, el patito fue órale, ¿no? Pero ahora de adulta, que puede hacer como esta resignificación, ¿no? Y entender un poco el contexto de esa historia, sí creo que pues, o sea, como que Andersen se desnudó en esa historia, ¿no? O sea, fue como mostrarse completamente como él era y que sí se vuelve icónico eh, de su obra, ¿no? Entonces sí, esos tres, cuatro, me gusta. Bueno, no, tres, el emperador sí, no. Pero ya lo respeto, pero no, me sigue pareciendo como peculiar, ¿no? Todos esos cuentos los leímos. Ahora sí que no nos pusimos de acuerdo tú y yo, pero todos los cuentos que mencionaste, por fortuna, todos los revisamos. Y estaba yo pensando mucho, por ejemplo, en El Patito Feo, que siempre había sido como, o no sé por qué, yo había entendido que me lo vendían como un cuento de autoestima, como de no, Mm, reconoce tu propio valor y reconoce que eres un cisne y no sé qué cuánto. Pero cuando lo leímos en voz alta me di cuenta de algo que me sorprendió muchísimo y es que el patito feo, o sea, nunca en el cuento se da a entender que él se menosprecie, o sea, o sea, obviamente todo el mundo lo trata mal y lo hace sentir mal, pero no por una suerte de que él realmente esté mal, sino más bien, lo que yo entendí es que debe de encontrar a las personas que lo acepten por quien es, ¿no? O sea, no se trata de que ni siquiera los otros estén mal al tratarlo mal, sino que simplemente está en el lugar incorrecto. Y me pareció muy interesante porque creo que quita un poco de presión en esto de tener que aceptar ciertas cosas que no te agradan, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero me pareció muy no, sí, interesante. sí, te entiendo perfecto porque justo esta semana me pasó algo bien peculiar, ¿no? Tengo una prima que tiene creo que 17 años, eh, que bueno, ha tenido unos problemas así como depresivos y situaciones ahí como bastante tristes. Eh, y en el Día de las Madres, que hablé a casa de mi abuela a felicitarla y todo, me cuenta mi prima que sus amigas, ¿no? Ella qué cosa loca, ahora lo estoy pensando. Ella baila, ¿no? Le gusta mucho bailar y tenía un grupito de amigas con las que iba a clases de danza en las tardes, ¿no? O sea, estudiaban en la misma prepa y después iban a bailar al Lolin Yoritzi o, no sé, distintas escuelas de baile, ¿no? Y ella en algún momento entró como en una crisis porque las compañeras ya no, las amiguitas ya no querían estar en esos bailes y no sé. Y apenas esta semana, las muy fufurufas le dicen, no queremos ser amigas tuyas porque eres una persona muy tóxica y nos traes muchos problemas y no queremos gente así en nuestra vida. O sea, otras adolescentes le dicen eso a mi prima que trae toda esta situación emocional muy difícil, que ya saben que tiene epilepsia, entonces eso le da como unas crisis muy fuertes y ellos lo saben, les ha tenido como que han tenido que intervenir en algunos ataques epilépticos. em, y, o sea, me pareció horrible que dijeran eso, ¿no? O sea, como que dije que, porque entiendo que te enojes o que te fastidies o incluso que seas como joven, ¿no? Pero hay cosas que no se dicen, siento yo. Y entonces cuando me preguntaba así como, ¿qué hago? No sé, le dije, mira, yo sé que va a ser muy difícil en ese momento de tu vida,
tú digas, estas personas no valen la pena, no las quieren vivir, ¿no? Pero creo que justo si puedes pasar tiempo contigo mismo y aceptarte a ti mismo y entrar como en contacto con tu auténtico ser, que es un poco lo que hace el cisne, bueno, el patito feo en su travesía, se valora, ¿no? Y solo dice como que, "Ay, pues qué gente tan rara, ¿no? Qué gente tan... Y es así, ¿no? O igual ni las juzga realmente, ¿no? O sea, como que realmente no hay juicio, porque pensemos incluso en el episodio de Anderson con Dickens, ¿no? O sea, como que sí se queda triste, como dice, ay, qué chafa, pero no insiste y no, eh, sí dice, ay, bueno, pues a lo mejor yo hice algo que lo alejó y pues ni modo, ¿no? Sigue adelante. Y es eso, ¿no? O sea, como tener esta suerte como de impregnación o de procuración de sí mismo, ¿no? Que hace el patito feo, hasta que encuentre justo a las personas que vale la pena, ¿no? Que suman y que aportan a la vida, ¿no? Y que creo que es un proceso muy natural y que, bueno, en cierta medida espero que todos podamos atravesar esas situaciones, ¿no? O sea, yo misma creo que sí, tampoco me sentía como muy en el mundo, ¿no? Realmente tuve muy pocos amigos, sí, creciendo y pues sí, como que fue como pasar yo mi propia mejor amiga o mi propia amistad e ir encontrando personas con las que simpatizar y construir relaciones, ¿no? Eh, sí, creo que tu lectura es bastante precisa porque justo elimina como el juicio y elabora como el autoconcepto, ¿no? O sea, como fortalecerse uno mismo y pues, yo estoy bien y voy a encontrar gente que afina a mí y está un poco soltarte esta presión social de encajar y este, de ser amigos o forzar como situaciones ahí que no van a hacer, ¿no? Digamos, Andersen en sus cartas y cosas así señalaba como estos canallas, ¿no? Que me hicieron esto, ¿no? Y esta gente mala, ¿no? Y se fue alejando de las personas que no le contribuyen, se alejó de su propia madre, ¿no? O sea, no la odiaba, no le decía esta bruja ni nada, pero pues le mandaba ahí como sus ayudas, pero no, la madre de Andersen no era persona presente en su vida y él ni siquiera estaba como, la tenía aquí tan presente, hacía como lo que le tocaba, que era pues ayudarla a sostenerse con cierta modestia, pero sí, ¿no? Como tratar de como de trascender todas estas exigencias eh, sociales que son inevitables, ¿no? Algunos caracteres van a ceder y otros van a poder como trascender esas situaciones, ¿no? Y ahí puede ser que entonces uno diga, no, es que Anderson es para niños, ¿no? Pero creo que sí están en una forma como muy didáctica de demostrar que puede ser quien tú quieras ser, ¿no? O sea, creo que ese es como el gran legado de Anderson, o sea, como hizo de todo, quiso entrar por aquí y por allá, solo le salió bien lo de escribir realmente, pero encontró su lugar en el mundo, a final de cuentas, ¿no? Que eso creo que es y que perseveró, ¿no? O sea, no voy a decir así como que, ay, eh, un mártir, ¿no? Porque creo que todo lo hizo como muy a conciencia y muy decididamente, poder como hacerse su lugar en el mundo, que creo que eso era lo que todos tenemos que hacer, ¿no? Para encontrar nuestro lugar en el mundo. A veces es muy difícil, es muy tormentoso, ¿no? Que hay días que sientes que no encajas, ¿no? Así como que ya se puso muy terapéutico esto, pero o sea, sí me parece como eh, una lectura muy precisa del patito feo, que otra vez, o sea, yo sí decía, pinche gente fea, digo, perdón, pero pinche, pero sí decía, qué canallas, ¿no? O sea, eh, cómo son así y tal, y por eso no me gustaba el cuento, ¿no? Era como pensar como, qué malos todos, y ahora puedo hacer como otra lectura de esa misma historia, y decir, bueno, era su rollo, ¿no? Cómo puede entrar la compasión en esa, que también creo que ahí se registra un poco lo religioso, lo devoto también de Anderson, ¿no? En esos valores como de la compasión, ¿no? Del perdón, de la aceptación, ¿no? Está ahí también como muy... Porque realmente creo que nadie se queja, ¿no? O sea, no es como... Sí se lamentan, pero no es así como de, ¿por qué me va mal en todo? ¿No? Es como que, ay, pues, ni modo, voy a dormir aquí en el frío, ¿no? Ajá, sí, ni siquiera la niña cerillera que está en las peores circunstancias, hasta se pone a imaginar, ¿no? O sea, en lugar de lamentarse de, ay, estoy aquí en el frío, más bien se pone a imaginar la cena y
es muy triste ese cuento. Que Pero, todo puede cambiar, ¿no? ajá, no sé, chicas, si alguna de ustedes tenga otro comentario, pregunta, para ir cerrando esta sesión. Yo más bien quería comentar, es que tengo mucha gripa, por eso no prendo tampoco mi cámara, que me gustó mucho la Ay, ¿eres charla. Vero? ¿Veri? Sí, sí, Ay, hola. hola. Y que había un montón de datos que yo desconocía de Andersen, entonces lo que me ha gustado mucho de escucharte es que ahora como que pensando en los cuentos digo, ah, claro, ¿no? O sea, con lo que acabas de decir, entonces me pareció bien bonito y pues me gustó mucho, solo eso. Gracias, Veri. Qué gusto tenerte aquí. Y sí, eso, o sea, es como, pues se va nutriendo cómo elaborar todo eso que te pasa, pues lo pones en un cuento y alguien va a resonar en alguien, ¿no? Que creo que eso también es la belleza de la literatura, muchas veces. ¿Alguien más? Andan muy calladas hoy. Pero ya un último comentario que sí me sorprendió también. Supongo que por la época, también por esta crianza de tener una madre muy religiosa, pero en la mayoría, bueno, en varios de los cuentos que revisamos estaba súper presente el asunto de la moral cristiana prácticamente, ¿no? O sea, en La Sirenita me impactó demasiado porque yo pensaba que el cuento original terminaba justo cuando la sirenita se volvía en espuma y resulta que hay como todo un párrafo donde no solamente se convierte en espuma, sino que sube como materia etérea con los seres del aire en el mundo de las almas, ¿no? Que ahí se encuentran y eso es como muy inesperado, o sea, sí fue como súper inesperado. Y en el caso de la niña de los zapatos rojos, como que da a entender que la razón por la que es castigada es porque se va a bailar cuando debería estar cuidando a su cuidadora enferma, ¿no? Entonces, como que tiene estas dinámicas que no esperaba yo, no sé si de alguna manera yo ya había desvinculado a Andersen de lo religioso, pero me llamó mucho la atención y no sé si tengas algún comentario al respecto. Sí, o sea, como que no era la moraleja, ¿no? O sea, no eran, digamos, la fórmula del cuento de los cuentos de Andersen no era como esta moraleja y esta como lección, ¿no? Es ejemplar y eso, pero sí había que dar lugar a las reflexiones, ¿no? Como de esto o a los señalamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que los Grimm sí tienen más esta onda como, como Caperucita, ¿no? Ándale, por traviesa te va a pasar, ¿no? O si andas, la bella durmiente, ¿no? Todas esas cosas. Y yo siento porque pues Andersen tenía como que, o sea, era algo que realmente le interpelaba y que era importante para él. Y era más como darle un lugar a sus creencias, ¿no? Y creo que justo por eso los zapatos rojos es tan terrorífico, ¿no? Porque sí es una consecuencia de sus pecados, ¿no? O sea, porque no solo era como desobedecer y dice, ¿verdad? Sino ella es ser vanidosa y codiciosa, ¿no? Y creo que podría parecer, o sea, si hay una falta, ¿no? Que es no estar teniendo sus responsabilidades, pero sobre todo es ella sus bajos instintos, ¿no? O ¿cómo decirlo? Como sus pecados, ¿no? O sea, como esta forma que no debe ser, o sea, estás condenada a bailar para que te sangren las patas, ¿no? O sea, lo hace como un gran encuentro así de terror para representar y tal. Pero sí, o sea, sí creo que era como darles espacio a sus creencias dentro yo no lo siento como tan moralizante, ¿no? Tan aleccionador, ¿no? Sobre todo, más como que darle un espacio como para decir, órale, ¿no? O sea, como un poco sorprenderte con las cosas que pueden pasar, porque por ejemplo en el soldadito de plomo, esta suerte como de abnegación y de sacrificio, ¿no? Este, Creo que bueno, a lo mejor depende un poco del criterio del lector, pero sí creo que como que el mensaje es, ay, güey, no hay que ser así, ¿no? O sea, no hay que, este, no es que quiera ser como un ejemplo del soldadito de plomo, ¿no? Como esta eh, criatura que se anula, ¿no? Básicamente, este,
sino como esto te puede pasar si caes en esa como entrega y esa tal, ¿no? O sea, como lo contrario, no sé. Sí, como que Pero no, incluso, ay, perdón, no lo he es hecho nada. que en el soldadito de plomo incluso una persona o un ser tan puro como el soldadito de plomo puede ser consumido en el fuego por circunstancias que no puede él hacer, ¿no? O sea, Evitar. entonces es como tú decides qué quieres ser, porque incluso aunque seas como el soldadito te puede ir mal. No sé. Ujú. Sí, sí, es como, siento que hay mucha riqueza, ¿no? Y como que da de verdad para profundizar y estudiar un montón Sí, cada detalle de los, ¿no? Ya después es como un paralelo entre la vida y los cuentos, ¿no? Pues se vuelve como todavía más rico por el chisme, pero eh, sí creo que cada cuento en sí es como un oasis, ¿no? De reflexiones, de ideas, de imaginarios ahí bien potentes para pensar la vida de Anderson, pero también para pensar como el legado de qué hace para la literatura y sobre todo que otra vez es como conservar lo literario, ¿no? Porque creo que el problema que enfrentamos hoy en la literatura infantil es que todo es aleccionador, que todos son remedios, que todos son como resolver X cosa, ¿no? Y se pierde lo literario, ¿no? O sea, ya no hay historias, ¿no? Parecen historias, ¿no? Porque es como de cómo el niño logró controlar sus esfínteres, ¿no? Este, o esto que hicieron con las niñas rebeldes, ¿no? O sea, parecen cuentos, pero no son cuentos, ¿no? No hay historias ahí va, sí, la historia pero va un poquito el espacio que es como eh, superficial, ¿no? Y esta riqueza, justo creo que la riqueza de meterte, si te puedes echar un clavado en los cuentos en un cuento de Andersen y salir empapado como de muchas cosas inesperadas y diversas. pues muchísimas gracias, Ale, por compartirnos nuevamente tu pasión y gusto por la literatura infantil, ahora con Andersen. Yo espero que todavía no sé de qué va a tratar el cuarto ciclo, pero seguramente también ya te estaré escribiendo. Gracias, chicas, por unirse a esta sesión y gracias también a las personas que lo vean grabado. Voy a detenerlo aquí.